Bueno, ante todo, muy buenas tardes y agradecerles tremendamente el que hayan venido. A ver, el acto de hoy es la presentación del volumen 4, llevamos ya en consecuencia 4 años continuados, con una colección llamada Testimonios de la Educación en Canarias, a través de los protagonistas que la han vivido, ¿no? Luego hablaré de ella, ¿no? Ahora vamos a hacer simplemente una pequeña, apertura del evento. La idea es eso, que veamos un tráiler de la colección esta, la explicaré antes, haré una presentación más detenida de este volumen cuarto y los episodios que la constituyen, pero yo quisiera dar la palabra para eso, darles la bienvenida y abrir el evento, pues en primer lugar a la entidad que sin ella, sin la colaboración y la financiación que nos ofrece la Fundación Mafre Canarias, sería inviable no solo el desarrollo del conjunto de actividades de la Cátedra de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna, sino el poder llevar a cabo toda esta colección. Entonces, tiene la palabra Joel Ramos, ¿no? El coordinador o director local de la Fundación Mafre Canarias en La Laguna. Bueno, pues muy buenas tardes. Para la Fundación ya son muchísimos años los que llevamos colaborando con la cátedra y yo un poco cada vez que vengo me repito, ¿no? Pero es que creo que siempre es de recibo agradecer el trabajo que hace Manuel y que hace el resto del equipo de la cátedra. Al final es un equipo, digamos, bastante reducido para todas las actividades que hacen a lo largo del año. A veces me sorprende que puedan llegar a todo y que además lo hagan con tanta calidad. La colección, como dijo Manuel, ya cumple su cuarto aniversario y aquello que empezó como un par de vídeos que iban a ayudarnos a conocer un poco mejor la historia de la educación en Canarias, pues hoy se ha convertido en una colección pues bastante importante, que además ya forma parte también del catálogo de la biblioteca de la universidad y que sin duda pues va a ayudar a que las generaciones actuales conozcan pues todo ese pasado que es tan importante y que también pues quede para el futuro. Así que no me dilato más. Felicidades a Manuel y a la cátedra y con ganas de ver esta nueva colección. Muy bien, muchas gracias, Joel. Hemos invitado, evidentemente, digamos, al centro, a la facultad, que se dedica a la formación de los futuros educadores, ¿no? Tanto en el ámbito de la educación infantil, primaria, secundaria, pedagogos, etc. Hemos invitado, como digo, a la Facultad de Educación y en nombre, digamos, del equipo de Canal nos acompaña la profesora Ateneri Delgado, que es actualmente la secretaria de la facultad. Sí. Vale. Bueno, pues en nombre de la... ¿Se me escucha? Sí. En nombre de la facultad, agradecer la labor inquebrantable de la Cátedra Tecnoedu, dirigida por el profesor Manuel Area, y agradecerle también su impulso y liderazgo siempre en este proyecto, garantizando proyectos de transferencia tan importantes para nuestra comunidad educativa como es esta colección audiovisual y que resulta también fundamental para garantizar la memoria educativa canaria. Así como agradecer la presencia también y colaboración de la Fundación Mafre Canaria, que siempre muestra su apoyo ante iniciativas que garanticen la conexión entre lo que es la universidad y la sociedad. Muchísimas gracias por todo su trabajo. Gracias. Gracias a ti. A ver, el programa, vamos a intentar que no sea demasiado pesado, tiene un valor más simbólico este acto de presentación pública de estas entrevistas que otra cosa, ¿no? Pero antes de entrar a hablar de las entrevistas, quisiera hablar de la propia Cátedra de Tecnología y Educación Mafre Canarias en la Universidad de La Laguna. A ver, esta colección que hacemos de grabaciones, de entrevistas audiovisuales a quienes han sido testigos y, en consecuencia, protagonistas del impulso en distintos ámbitos de la educación en el archipiélago, aparte de, como digo, de esta colección de entrevistas, la cátedra hace más cosas. Y yo aprovecho un poquito para hacer un poco de venta de las actividades y acciones que desarrollamos. Un tipo de acción relevante que ya se ha hecho en varias ediciones es la convocatoria de premios
de experiencias escolares con tecnología aquí en el conjunto del archipiélago. Ya hemos celebrado distintas ediciones y en la medida posible hemos intentado, de algún modo, más que premiar, es hacer visibles o intentar que salgan, digamos, del espacio del aula y de los centros escolares y se hagan, como digo, estén ahí a la vista ese conjunto magnífico de cantidad de experiencias, como digo, muy innovadoras que mucho profesorado, junto con su alumnado, tanto de infantil, primaria y secundaria, se están desarrollando en torno a las tecnologías digitales. Ese es un tipo de acción. Otro paralelo que combinamos con la convocatoria de premios desde la cátedra, insisto, con la financiación de la Fundación MAFRE, porque si no sería inviable. Otro ha sido el de organizar lo que podríamos llamar una feria o una muestra de esas experiencias escolares. La última la celebramos el pasado mes de noviembre. Solemos invitar, evidentemente, siempre a un conferenciante más o menos reconocido y experto en este campo, y fue dedicada esa conferencia o el núcleo, digamos, de la conferencia inicial de la muestra a todo lo que son los usos de la IA, de la inteligencia artificial, en el ámbito de la educación. Es casi inevitable tener que abordar el tema de la inteligencia artificial en estos tiempos. Pero bueno, también hacemos otras acciones como son la organización y realización de lo que son cursos formativos a distancia online, sobre todo dirigidos a desarrollar la competencia digital docente. Son cursos gratuitos para el público participante, pero vuelvo a insistir, gracias a que el profesorado que imparte esos cursos y los desarrolla, pues están financiados con la Fundación. Y también organizamos, estoy hablando de las actividades desarrolladas en lo que va de este curso 25-26, también seminarios ya más especializados, más bien dirigidos a lo que sería investigadores, en concreto universitarios, y inevitable este año también los 2 seminarios que organizamos fue focalizados en la inteligencia artificial aplicada a la educación. Vuelvo a insistir que es el gran tema de moda y la cátedra evidentemente no puede dar la espalda a este fenómeno y en ello estamos trabajando. Entonces, la última acción, y con ello cerramos, digamos, las actividades correspondientes al año 2025, es la presentación de esta colección de entrevistas, y me voy a centrar en ella, ¿no? Digo que es el 4º volumen, o sea, 4º año, y esto comenzó la andadura con una primera entrevista que hicimos en el año 2000. Yo ya le he perdido la pista, de 2021 probablemente. Comenzó con una entrevista que, insisto, todo está a disposición pública en la red. Tenemos un canal de YouTube donde están todas las entrevistas allí disponibles. También estas entrevistas están en el repositorio institucional de la Universidad de La Laguna, gestionadas por la Biblioteca Universitaria, para quien quiera consultarlas. Comenzamos, como decía, en el año 21 con una entrevista a quien fue el primer consejero de Educación de Canarias. Quisimos, y además consideramos oportuno, abrir, digamos, la colección con esta entrevista, y muy gustosamente el profesor Luis Balbuena, mantuvimos una conversación larga de más de 1 hora. Y quisimos empezar con él simplemente por el hecho de que era abrir, digamos, el espacio institucional del Gobierno de Canarias en el año 1983, creándose evidentemente la Consejería de Educación, donde tenía esta responsabilidad política de impulsar y gestionar toda la organización del sistema educativo en el archipiélago, ¿no? Y todas las entrevistas nacieron un poco con esa intención, ¿no?, de hacer un repaso ahora que han transcurrido más de 40 años del nacimiento del gobierno autónomo, hacer repaso, como digo, a los distintos ámbitos, sectores o aspectos o dimensiones educativas de la educación a lo largo del archipiélago. Por tanto, son entrevistas que lo que pretenden es ofrecer una mirada
desde los propios actores, ¿no?, de quienes han sido protagonistas en distintos aspectos. Como dije, arrancamos con Luis Balbuena, pero seguimos con otra entrevista donde no voy a nombrar todas las personas participantes, porque seguro que dejo algún nombre, pero desde el sector universitario, desde el campo del movimiento de la renovación pedagógica en Canarias, el campo de los movimientos, lo que fue el colectivo de educación afectivo-sexual Arimaguada, el colectivo de medios audiovisuales Maví, también los presidentes de los consejos escolares de Canarias, sobre sindicalismo docente, donde estuvieron dos de los líderes o representantes del STEC de la época, lo que fue también el desarrollo de los programas impulsados por la Consejería para la incorporación de las tecnologías digitales en las escuelas de Canarias. Hay aquí representantes entrevistados. Me temo que a lo mejor dejo a alguien o algún tipo de sectores, pero como les digo, la colección lo que pretende es recabar y ofrecer, digamos, este abanico de personas y secciones y aspectos que han impulsado o se están impulsando desde hace 40 años en nuestro sistema educativo. En esta edición, en este cuarto volumen, hemos tenido la oportunidad de entrevistar o realizar 3 entrevistas también en 3 sectores o secciones de la educación muy relevantes. Una de ellas es lo que hemos titulado la aproximación a la educación especial e inclusiva. Una temática importantísima, ¿no?, donde hemos hecho repaso desde personas profesionales que estuvieron en el llamado, en los años 80, mediados, finales de los 80 y arranque del 90 del siglo pasado, el Gabinete Técnico de la Educación Especial. Hoy nos acompaña, veo presente a uno de los entrevistados, el profesor Juan Espino. No nos puede acompañar otras 2 compañeras que estuvieron en la entrevista, como Amparo Morente y Amparo Guillemón. Se disculparon, no era posible. Y, pues bueno, haremos repaso a ello. Fue una entrevista larga, quizás la más extensa de todas, porque fue hora y pico. Mucho tenían que decir y contar, ¿no? Pero bueno, de cada episodio decir que hacemos como una síntesis, como un resumen, ¿no?, una selección de sketch de unos 20 minutos. Por tanto, quien quiera aproximarse a lo conversado y dicho por ellos puede ver esta síntesis o este episodio más corto o toda la entrevista larga. Una segunda entrevista se centró sobre los servicios de orientación educativa y escolar de Canarias. Quisimos, lógicamente, invitar, ¿no?, que estuvieran varios de los profesionales que estuvieron en los inicios de esto del STOEP, no sé si lo recuerdan, el SOEP. Bueno, de todo ello se conversó en la entrevista. Hoy nos acompaña uno de los entrevistados, el profesor Juan José Sosa, y también fue entrevistado, pero hoy no puede estar presente, el orientador Pedro González Leandro, perdón, uno es limitado en el recuerdo de los datos, y eso es que muy amablemente, él sí fue, digamos, de los originales en el sentido del origen, fue de los pioneros, por decirlo de algún modo, que impulsaron, estuvieron ahí presentes. Faltaron nombres, que a lo largo de la entrevista se pronuncian, ¿no?, para recordar quiénes tuvieron aquel protagonismo, aproximadamente a finales de los 70, principios de los 80. Por tanto, invitaría, lógicamente, a ver la entrevista, para quien quiera de algún modo recordar o reconstruir lo que fue todo este servicio, insisto, de orientación educativa y escolar en Canarias. Y la última entrevista está focalizada, o intentamos conversar y hablar y reflexionar sobre lo que fue el impulso y el actual desarrollo de la educación de personas adultas.
es un sector también muy relevante, cada vez diríamos, y así aparece en la entrevista, cada vez más relevante en la medida que las personas vivimos más años y por tanto tenemos ahí toda una proyección no solo de esperanza de vida, sino de actividad social, cultural, relevante, y por tanto la educación de adultos es un centro de atención muy importante, además evidentemente del escolar para niños y en la primaria, secundaria y en la formación universitaria. Y en la entrevista participaron quien es actualmente el director de Fundaciones ECA, porque Radio ECA considerábamos una experiencia también poderosa e interesante, que nace en los años 60, yo no era consciente, fue con la entrevista, nace en los años 60, es decir, cumplió recientemente 60 años de existencia de esta experiencia, Dios perdonen el nombre, no es Luis Segura, creo que es, bueno, vamos a decir Segura, que es el director como digo, de las Fundaciones ECA. Nos acompañó también Carmen González, Mica, conocida en el ámbito, digamos, más profesional de este territorio de la educación de personas adultas, entre otras razones porque tuvo ese protagonismo de trabajar muchos años, hoy nos acompaña, está aquí presente, de trabajar muchos años desde los CEPA, de los Centros de Educación de Personas Adultas, tanto impulsándolo desde los servicios de la Consejería de Educación, como luego ya en sus funciones directivas y docentes en el CEPA del nordeste de Tenerife, ¿no? Y también se abordó dentro de la entrevista la mirada, digamos, también de un servicio dirigido a las personas mayores, que es lo que se conoció, se denominó y ha ido evolucionando en su nombre, la Universidad de Mayores. Para ello, hoy también nos acompaña el profesor José Arnay, que fue quien de algún modo ideó, impulsó durante muchos años, yo creo que más de 20 años estuvo ahí coordinando estas actividades de formación desde la universidad, pero como digo, sin el formato curricular de estudiar un grado, licenciatura, máster, etcétera, sino ofertar un tipo de formación cultural de alto nivel hecho desde la universidad para la población, como digo, de personas mayores. Y nada más, yo desde hoy el acceso, digamos, a estas entrevistas, a estos audiovisuales, está ya abierta, se puede acceder a través del espacio web de la propia cátedra, es relativamente fácil, a través de cualquier buscador, Google, Bing o cualquiera, si escriben Cátedra de Tecnología y Educación, Universidad de La Laguna, fácilmente se localiza y ahí tienen, como digo, los enlaces a las entrevistas completas, no solo de este volumen, sino de todos los anteriores. Por tanto, ya va configurándose, como digo, creemos, y de modo satisfactorio, toda una colección ya de 12 episodios, donde ojalá, pero esto yo no lo puedo decir, continúe a lo largo del año 2026. Y nada más, si alguien quiere comentar algo. Bueno, pues entonces, para no alargarlo, vamos a proyectar evidentemente todos los 3 episodios, no tiene mucho sentido. Esto es para que sea cada uno tranquilamente lo vea su ordenador, su móvil o lo que sea. Lo que hemos hecho ha sido como un tráiler. Igual, fíjense que estamos jugando con siempre la palabra episodio, volumen, temporada. Y entonces hacemos un tráiler de la 4ª temporada, que es lo que vamos a proyectar. Al acabar el tráiler, para cerrar el acto o darle un poquito más de peso, hemos invitado a 3 profesores de la Facultad de Educación para organizar una pequeña mesa redonda y reflexionar sobre el sentido, valor y utilidad que pueda tener esta colección. ¿Vale? Pues, sin más. Bueno, perdón. Tengo que agradecer, evidentemente, a los colegas, compañeros de la cátedra. Es que sin ellos, yo soy, digamos, como siempre, lo visible, ¿no?
pero evidentemente el codirector, Sebastián Martín, es clave, vamos, es fundamental en todo el funcionamiento y desarrollo de ella. Está Miriam González, faltan más colegas de la cátedra, pero todo esto, como decía Joel, es un equipo pequeño, limitado, pero con mucha vitalidad, ilusión y esfuerzo, pues tiramos para adelante. Muchas gracias. Proyectamos. concepto define, y además con mucha profundidad y de una forma muy encubierta, maneras de ver las cosas, ¿no? Y bueno, siguiéndonos ya a lo que es los años 80, todavía se seguía hablando de minusválidos, de disminuidos, bueno, y así se estaba utilizando en la legislación, y especialmente en Canarias, porque la ley del 70 así lo manifestaba. O sea, la ley del 70 fue la primera ley que de alguna manera reconoce de forma oficial la respuesta, un intento de respuesta más normalizada a las personas minusválidas, como se llamaba en aquel momento, y ya abre la puerta a crear aulas de educación especial en centros ordinarios. Tamonante en aquel momento por parte de la administración no era precisamente un colectivo aceptado, bien visto, claro. Mantenía bastante distancia, porque es verdad que éramos un colectivo bastante crítico. Claro. Algunas veces incluso criticista, se podía decir, pero es decir, que teníamos claro las posturas que defendíamos, ¿no? Y eso lleva, y ya si quieres les dejo que hablen para monopolizar. Correcto, yo iba a plantearles... Bueno, pues a partir de ese momento y con esos previos, pues entre abril y junio del año 88, representantes de profesorado de distintas zonas y de, como decíamos, los equipos multiprofesionales, otros profesionales orientadores y las familias, inspección, etcétera, y familias que venían organizadas en estas asociaciones, empezamos el análisis de la situación de la educación especial en Canarias de una manera muy bien estructurada, porque se planteó cómo ir valorando para distintas etapas de educación infantil, la EGB que era en aquel momento y la formación profesional. Al irse creando servicios, ir modificando los centros, en este caso los centros específicos, creando las plazas de itinerantes de educación especial, el apoyo logopédico y todas esas cosas, nosotros también desarrollábamos la coordinación y seguimiento de esos programas. O sea que nosotros nos reuníamos Amparo y yo nos reuníamos con los centros específicos para transformar de alguna manera la idea de centro específico, que el centro fuera cambiando, que esos alumnos fueran saliendo de los centros específicos y fueran integrándose en la escuela ordinaria o en una denominación que hicimos en aquel momento de aulas en clave, que eran aulas de tránsito para pasar luego al sistema ordinario, ¿no? Todo eso lo hacíamos nosotros con el profesorado. Luego, la formación, el programa de apoyo logopédico nos reuníamos mensualmente y hacíamos un seguimiento de cómo van los logopedas en sus zonas respectivas. Se veían las necesidades y cada curso escolar, en las memorias, pues nos planteamos si había que ampliar los programas, si no, ese tipo de cosas. Y bueno, y toda la formación que necesitaran, pues se la
la buscábamos y se la dábamos al profesorado. En la LOCSE salió el departamento de orientación, ¿no? En el departamento de orientación no solamente estaba el orientador, sino que había una serie de profesores, incluso yo tenía alumnos también, dentro de la que iban en algunos momentos allí a trabajar con una actividad. Digamos que la presencia orgánica de la orientación dentro de los centros, sobre todo de secundaria, cobró una importancia inusitada, ¿no? Es decir, se crea como departamento. Tener departamento en un centro de secundaria es como decir tener representación en el Parlamento. Claro, sí. Es decir, somos un sector que tiene voz y voto dentro del claustro, que tiene un poder específico de tal, ¿no? Y además, a mí me llamaban en las sesiones de evaluación. Cuando hacía las sesiones de evaluación. En todas, teníamos que estar en todas las sesiones de evaluación. Sí. Y además teníamos que participar de todas las deliberaciones, aunque no le hubiéramos dado clase al alumnado, el profesorado tenía que consultar. Entonces eso generaba un modelo de implantación pues es dentro de eso era la esencia de la LOCSE. Exactamente. El ser eso. Y eso generaba una presencia y una implantación de la orientación que desde luego no había tenido anteriormente. No. Los estudios que estamos haciendo, hemos recuperado una revista que antes era Radio y Educación de Adultos, luego de Personas Adultas, y ahora hemos hecho una revista que es ECA Educación. Y hemos empezado con las series históricas, un poco por lo que ustedes están haciendo también, ¿no? Poner en valor documentos internos que tiene la Dirección General, que son informes del 63, cuando arranca ECA. Nuestra primera clase es en el 65. Pero hay un grupo de soñadoras y soñadores que en el 63 empiezan a pensar, porque han oído que en Colombia hay una radio que lo está haciendo, cómo es esto de enseñar a leer y a escribir a alguien que no te está viendo. O sea, la audacia es tremenda. Yo creo que la educación de adultos, por lo menos en la época en que yo trabajé, lo captó. Y tal fue el éxito que en el curso, pues lo tengo por aquí, el 2005-2006, el total de estudiantes que había en educación de adultos en aquel momento en las distintas ramas de formación era alrededor de 46.000 alumnos en toda Canarias. 46.000. Estamos hablando de un número importantísimo de personas que se estaban formando y que estaban generando un desarrollo muy válido. Y todo eso era porque el sistema de acreditación que se había creado le facilitaba la formación. Claro. Sistema modular, de reconocer lo que sabes, de empezar por donde tú estás, no por donde no estás. Y de aprender aquello que tú no sabes. No puedes obligarle. Que te interesa a ti, claro, a tu ritmo. A tu ritmo. Nosotros el lema que nos hemos puesto es tu futuro a tu ritmo. Entonces cuando me preguntan, ¿y eso? Porque yo al adulto no le voy a decir cuándo puede estudiar o qué tiene que estudiar. Te puedo escuchar, te puedo intentar acompañar. Pero como te lo intente embutir como un ganso, te va. Es una persona adulta. Abandona. Yo he tratado de que la gente entienda que la Universidad para Mayores no solamente es una cuestión educativa. Hoy sale un artículo en un periódico de tirada nacional donde dice, ¿no?, que las personas con nivel educativo alto tienen más defensas cognitivas para afrontar, ¿no?, enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, ya empezamos a encontrarnos evidencias de que la educación, ¿no?, en edades avanzadas de la vida crean un sistema de protección cognitiva. Gracias a Manuel Area que tan gentilmente pues, ha querido que se represente la formación de personas adultas en este proyecto de la Fundación Mapfre. Yo soy una defensora, quien me conoce sabe que soy una defensora nata de la educación de personas adultas. ¿Por qué? Pues porque como hacíamos en las campañas de alfabetización, cuando íbamos casa por casa y decíamos, ¿usted sabe leer? ¿Usted sabe escribir? ¿Usted quiere mejorar un poco más? Las madres decían, pues no lo sé, yo no sé, yo puedo. Y yo decía,
es que si en la escuela los maestros le enseñan a los niños educación para alimentarse adecuadamente y luego llegan a casa y la madre hace la comida de la misma manera, pues el avance no es mucho. Así que la formación conjunta de alumnos pequeños y de padres y madres es la garantía del avance social. Y también porque los niños, ya sabemos, los maestros sabemos que los niños no aprenden, imitan. Y si la madre se pone a estudiar y a hacer la tarea, pues él también va a ver que eso es importante y lo hace. Por tanto, creo que la formación de personas adultas es clave dentro del desarrollo social, pero es clave si se enfoca desde el punto de vista que lo enfocamos nosotros. Yo voy a hablar de mi experiencia, ahí está compañeras de la consejería, cuando estábamos en la consejería trabajando, hasta Tere Felipe, Mercedes Andrés, son compañeros que luchamos codo a codo por conseguir el sistema de acreditación modular. Se los voy a decir bajito para que no se oiga mucho. Nos copiamos un poco del sistema modular finlandés, porque ellos ya tenían una experiencia exitosa en toda Europa. El sistema es magnífico, se los puedo asegurar. Arnay lo sabe perfectamente porque luego se aplicó también en la formación de personas adultas en la universidad. Para ustedes, si tienen oportunidad y si lo conocen, profundicen, y si no lo conocen, entérense bien. El sistema modular acreditado es el sistema perfecto. Yo creo que es perfecto porque motiva, entusiasma, el alumno aprende aquello que necesita. Por eso el número de alumnos en esa época era tan alto. Necesitamos aprendizaje. Ya sabemos, Manolo estaba hablando antes de la IA, pues yo estaba recordando un programa de radio que hicimos con Juan Antonio Chico sobre el metaverso. Y digo, madre mía, la IA, el metaverso, eso está a la orden del día y hay que aprenderlo. Y por eso, pues, creo que la formación de personas adultas a todos los niveles, desde lo que es la alfabetización básica hasta lo que es pues, la alfabetización digital, es un campo por explorar y al que invito a todos los que quieran participar. Invito no, yo digo motivo porque yo también me entusiasmo y también estoy intentando aprender qué es eso de la IA, ¿no? A ver si alguna vez viajo. Yo decía que iba a ver al pasado, que iba a ver a Platón. Yo decía, yo me voy en un metaverso a ver a Platón. Y me decía el informático Juan Antonio Chico, pues yo me apunto. Digo, pues venga, pues si alguno se quiere apuntar, aquí abrimos un grupo de viaje. Manolo, ya. Mil gracias, Mica. Por continuar con la entrevista a personas adultas, mayores, yo le pasaría, si nos quiere decir algo, al profesor José Arnay, responsable, insisto, de mayores de la universidad. Bueno, pues me coge de improviso, la verdad. No lo esperaba. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que dije en la entrevista que para mí la experiencia de 23 años, concretamente, que estuve dirigiendo esa universidad para personas adultas y mayores, es que me encontré con una realidad que a veces es más invisible, que es la realidad del envejecimiento. Y me di cuenta que trabajando con estas personas, que estaba trabajando con un aspecto de la vida de cada uno de nosotros, que era que las personas, por pura biología, envejecemos. Nos guste o no nos guste, lo siento. Siento decirlo. Porque están envejeciendo nuestras células, simplemente, ¿no? Es una cuestión biológica que no tiene remedio, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que ha hecho la Universidad para Mayores ha sido, primero, dar una oportunidad a personas adultas y mayores. Nosotros llegamos a tener a partir de 55 años, hasta 80 y más años, ¿no? Pues de tener contacto con el conocimiento universitario, es decir, con la ciencia, con la cultura universitaria, que mucha gente no había tenido la oportunidad de acceder a la universidad por razones de su propia generación, y nosotros le abrimos las puertas a ese grupo numeroso, porque cada año
Tenemos del orden de unos 300 alumnos, ¿no?, en nuestras aulas universitarias, y en primer lugar le dábamos esa oportunidad, ¿no? Y después, en segundo lugar, que yo creo que también para las propias personas que asistían a clase se generaba un efecto de radiación en su entorno familiar y social que iba cambiando poco a poco la imagen de que las personas mayores pues no éramos trastos viejos, ¿no?, sino que teníamos todavía capacidades, ganas, intereses. Y eso en la vida familiar, de cara a los nietos, de cara a los entornos más próximos, nos dimos cuenta que también constituía un elemento de estimulación, ¿no?, y de cambio de perspectiva con respecto a lo que eran las personas mayores, ¿no? No es lo mismo que tú estés estudiando pues, primaria o secundaria y que tu abuelo o tu abuela también estén yendo a clase, ¿no? Eso en los entornos familiares causaba un efecto que a mí me parece que fue un efecto y sigue siendo un efecto muy positivo, ¿no? Aparte de que la propia autoestima de esas personas mejoraba muy sensiblemente, ¿no? Y simplemente decirles una cosa que al final nos sorprendió, ¿no? Y era que cuando nosotros le preguntábamos a la gente por qué estaba viniendo a clase, por qué se había matriculado en la universidad, empezamos a encontrarnos que cada vez más nos decían que era porque su psiquiatra se lo había recomendado, ¿no? Es decir, que nos encontrábamos con personas que habían sufrido procesos de depresión, ¿no? Procesos que acompañan, por ejemplo, al tema de la jubilación, ¿no?, y que habían sufrido unos cambios vitales y que, por un lado, los médicos de familia y, por otro lado, los psiquiatras, pues sabían de nosotros y recomendaban que, igual que puedes ir a la piscina a nadar o a la avenida Naga a caminar, pues vete a la universidad y métete en las aulas universitarias que te va a venir muy bien, ¿no? Y eso es una gran satisfacción que tenemos todos, ¿no?, con respecto a esa experiencia. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Tenemos presente también a otros de los entrevistados, en este caso a Juan Espino, que fue la entrevista sobre educación especial e inclusiva. Por lo tanto, Juan, si quieres. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Manuel por habernos dado la oportunidad de hablar de una experiencia que, aunque parezca inmodestia por mi parte, fue única en el ámbito de la comunidad, porque fue una experiencia una iniciativa que partió de la base social, es decir, familias, profesorado, distintos servicios educativos, la inspección, y fue un proceso de varios años en el que se culminó elaborándose un programa de actuación de política educativa en aquel momento en el campo específico de la educación especial, porque todavía no se usaba lo que era el término de escuela inclusiva, ¿no? Hablábamos de integración escolar, que era un concepto ahí como de transición. Y todo eso culminó de alguna manera y cristalizó en lo que se constituyó el Gabinete Técnico de Educación Especial, que fue el responsable, al que se le dio la responsabilidad de desarrollar ese programa que se había acordado por los sectores sociales y en la Dirección General de Promoción Educativa, que en aquel momento estaba al frente de ella Ana Rosa Corrales, y a la cual siempre tengo que hacer una mención especial porque fue una persona que desde el ámbito político fue el que abrió de alguna manera la posibilidad de que por primera vez en Canarias un equipo técnico no vinculado a lo que podía ser el partido político de turno pudiera hacer política educativa en el ámbito institucional, ¿no? Y por eso fue una experiencia, como digo, singular. Bueno, no voy a entrar en detalle porque ya está, pero bueno, se empezaron a crear allí, se fue constituyendo como la base para ir creando lo que hoy llamamos una educación y una escuela inclusiva, ¿no? Todavía hay mucho camino por recorrer, evidentemente, pero a mí me parece que estas cosas es importante tener referencia de ellas porque nos sitúa de dónde partimos para saber un poco hacia dónde vamos también, que me parece que es algo fundamental, ¿no? Yo siempre digo que sin conocer el pasado no podemos construir futuro. Y yo cerraría aquí para no alargarme mucho, porque yo, si se me acuerda, no termino. Gracias.
Antes de pasar el micro a uno de los entrevistados de los servicios de orientación educativa escolar, nos acompaña, está presente Tere Felipe, que no pudo estar por razones diversas en la entrevista, ¿no? Era miembro evidentemente importante de ese gabinete. Entonces yo, si quisieras, pero no te quiero forzar. Ha estado muy bien representada, por tanto por Juan como mis dos amparos. Entonces, y han dicho lo que han tenido que decir. Entonces no era tan importante que yo no estuviese, ¿no? Yo creo que en la memoria colectiva pues siempre está ahí pues Juan Espino, Tere Felipe, Amparo, ¿sabes? Lo que inventamos hace muchos años, luchar por el tema de la integración en Canarias. Y nada, ahora sí, a felicitarte porque me encanta tu proyecto y nada más, que yo no tenía ganas de hablar ni estaba previsto. Don Juan José, de los dos entrevistados para hablar de los servicios de orientación educativa y escolar, tenemos presentes a Juan José Alonso. Sobre todo para explicar por qué solo dos representados y por qué costó tanto encontrar gente de aquella época, ¿no? Los servicios de orientación empiezan a finales de la década de los 70, a principios de los 80, como una iniciativa de Miguel Ramírez, que en aquel momento de una manera como muy voluntarista empezó a crear un grupo alrededor de él para empezar a darle forma a esto que llamamos después la orientación en Canarias, ¿no? Alrededor de Miguel Ramírez había 4 personas y fue muy difícil conseguir contactar con esas personas por diferentes circunstancias, ¿no? Al final estaba Pedro y me uní yo, que desde luego no me considero representante en absoluto de aquella época, ¿no? Entonces agradecer a Manuel y a la iniciativa de la Fundación Mafre que se recojan estos testimonios. Me parece que es muy importante hacer ese reconocimiento, ese ejercicio de memoria de lo que ha sido pues, el desarrollo que nos ha llevado hasta donde estamos, y recomendar que se vean esos testimonios, ¿no? Y agradecer además que la orientación esté en el volumen 4, porque de alguna manera este volumen recoge una serie de iniciativas que convirtieron este sistema educativo en realmente un sistema educativo maduro, en el que todo el mundo podía empezar a participar y ser reconocido, cosa que hasta ese momento no había estado posible, y que la orientación esté ahí, pues me parece importante y es algo que yo particularmente agradezco. A ver, nos encontramos en lo que se conoce como el aula magna de la Universidad de La Laguna, antiguo espacio donde aquí se celebraron muchos eventos académicos de lectura y defensa de tesis doctorales, de oposiciones, etcétera, etcétera. Tiene esta sala, yo creo que donde nos encontramos, una tradición histórica y peso importante. Y además, aún por encima, ustedes no lo ven, pero nosotros los tenemos ahí enfrente, tenemos la mirada de los retratos de distintos rectores y alguna rectora de la Universidad de La Laguna, y como recuerdo yo una vez que dijo un colega que estaba aquí sentado, esperemos no decir demasiadas tonterías ante la mirada de estos rectores y rectoras de la Universidad de La Laguna. Bueno, para de algún modo darle un poquito más de peso y significado y duración al acto, además de hacer la presentación, hemos invitado, como hemos hecho con los volúmenes anteriores, a distintos colegas académicos para hacer una pequeña reflexión, una pequeña disertación sobre este concepto, unas veces le llamamos el dejar huella. Hoy a esta mesa redonda le hemos llamado el recuperar y sobre todo transmitir la memoria educativa aquí en Canarias, y lo hacemos eso en el marco de, como digo, de una universidad y en el espacio de lo que es la Facultad de Educación, que tiene la responsabilidad social de formar a los futuros profesionales de la educación de nuestro archipiélago. Algo que llevamos haciendo ya desde hace varias décadas. Y entonces hemos invitado, y agradecerles tremendamente que hayan amablemente aceptado estar aquí presentes, al profesor Manuel Ferraz. Él es catedrático de Historia de la Educación. Siempre nos ha parecido muy importante que en este tipo de eventos haya un experto, especialista, precisamente en la historia de la educación. Bueno,
los presento, luego planteo tal. Me acompaña también el profesor Pedro Álvarez, también catedrático de Orientación Educativa y Psicopedagógica. La razón no hay que justificarla, una de las entrevistas va precisamente de esta temática, y también nos acompaña el profesor Amador Guarro, también catedrático, aquí ahora hay abundancia de los mismos en esta facultad, lo cual es un hecho histórico muy relevante, quiero decir. Todos cuando empezamos, y hay algunos colegas, el profesor Amador o el profesor Arnay o el profesor Marrero, cuando empezamos aquí no había, en esta facultad o en el Centro de Formación de Futuros Educadores, no había personal académico consolidado. Éramos todos imberbes, jóvenes y con mucha ilusión. Pues como digo, el profesor Amador Guarro es catedrático de un campo bajo un concepto que se llama didáctica y organización escolar. Tiene esa mirada, digamos, más global, más allá de la especialización en orientación, educación especial, etcétera, etcétera. Habíamos invitado también a alguna otra persona, pero por circunstancias particulares no pudo estar presente. Entonces, yo como les planteé, previamente les he hecho tres preguntas, para que pensaran sobre ello y cada uno nos diserte y luego tener un pequeño coloquio. Las tres cuestiones que les planteé es más o menos la siguiente, cada uno que se centre donde quiera. Una, desde esa experiencia que tienen, ya esa trayectoria de madurez académica y demás, cómo, desde su mirada, cómo ha avanzado, ha evolucionado en estos 40 años la educación en Canarias. Desde ese arranque de la autonomía en los años 80 hasta el presente, si quieren hacer una reflexión sobre ello. Una segunda cuestión que les planteé es, bueno, ¿en qué medida este tipo de actividad, ¿no?, de querer dejar registro, en este caso registro audiovisual? Tradicionalmente se han hecho estos registros de la memoria a través de documentación escrita, pero claro, eso responde al formato del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Este siglo XXI, pues evidentemente lo digital y en particular lo audiovisual pues es predominante y por tanto la idea desde la cátedra no es dejar registro documental, sino registro audiovisual. ¿Qué valor puede tener este intento, ¿no?, de dejar registrada la memoria, pero sobre todo a través de la voz de los protagonistas? Esto me parece importante destacarlo. No de investigadores que reconstruimos, sino testimonios directos, ¿no? Y la tercera cuestión que les planteé fue, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de la universidad en general, pero en particular de la Facultad de Educación, responsable, insisto, de la formación de los futuros profesionales de la educación? ¿Cuál sería la posibilidad de reutilizar estos testimonios audiovisuales para la formación de estos futuros docentes, educadores y educadores? Sobre esas tres cuestiones, pues yo les he pedido que hagan una primera reflexión de unos 10 minutos cada uno y luego podríamos conversar. ¿Ok? Muy bien. Pues sin más, empezamos por don Manuel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación cursada y sobre todo pues decir que es un privilegio compartir mesa con los colegas y amigos Amador y Pedro. Así que nada, bueno, yo como historiador de la educación pues quiero ofrecer algunos datos, pero antes de ofrecer esos datos a mí me gustaría citar a Jorge Luis Borges, que él decía, este novelista, ensayista, poeta argentino, decía que en el hoy están los ayeres. Y además afirmaba algo que a mí me parece muy importante, decía, las generaciones futuras no se resignarán al olvido. Y tenía razón, las generaciones futuras, que son las actuales, no se resignarán al olvido, ¿no? Y precisamente por eso yo voy a ofrecer una serie de datos, especie de flash informativo, para hacer una comparativa y ver de dónde partimos y dónde estamos, ¿no? Por buscar una fecha, año 1967. Yo me voy a remontar un poquito más atrás, si tú me lo permites, para coger perspectiva y hacer una composición del lugar. Ese año había en Canarias un 17% de analfabetismo. Es decir, si nos fiamos de los datos y de las estadísticas, un alfabetismo alto si comparamos con la península, que estaba en torno al 9-10% de tasas de analfabetismo.
Avanzamos, porque si no me detengo demasiado en el tiempo, ¿no? 11 años después, concretamente en 1978, de cada 100 alumnos matriculados, 38, según las estadísticas, habían repetido. Estamos hablando de Canarias. Y de esos 38, 19 habían repetido por segunda o por tercera vez. Es decir, la educación no iba bien. Y no iba nada bien porque un año más tarde, en Las Palmas, en una ciudad tan grande como Las Palmas, faltaban 24.000 puestos escolares. Si comparamos con lo que ocurría en Madrid faltaban 5.000 puestos escolares. Es decir, una ciudad como Las Palmas multiplicaba por 5 las necesidades educativas. Y estamos hablando de una zona metropolitana. En las zonas periféricas de las islas, el analfabetismo y la falta de puestos escolares era terrible. Ese mismo año, el año 1979, el Partido Comunista Canario llegó a decir que en Canarias los niños no estaban escolarizados. Los niños estaban, y esta es la expresión textual, estaban enchiquerados. Es decir, los lugares a los que asistían eran tan deprimentes que ni siquiera se podía decir que en aquellos momentos estaban escolarizados. En 1983 iniciamos la autonomía de Canarias, se inician las transferencias y hay que decir que solo la mitad de los niños con posibilidades de cursar estudios de preescolar, como se llamaba en aquellos momentos, y hablamos de preescolar de 3 a 6, no de 0 a 6, pues la mitad de esos niños no podían acceder porque no tenían puestos. En España rondaba el 80% de puestos escolares para este tipo de niños. En 1985, todavía el analfabetismo en Canarias rondaba el 11%. 1985. Estamos hablando del año en el que se crea la LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, cuando iniciamos los conciertos de manera real y cuando, bueno, se inician proyectos como Atenea en España y como Abaco en Canarias para iniciar los procesos de tecnologización de la enseñanza. Iniciamos la tecnologización con unas tasas de analfabetismo todavía tremendamente vergonzosas. Un año más tarde, o 2 años más tarde, el año 87-88, bueno, habíamos pasado por distintas guerras escolares, pero digamos que hay un tema que es digno traer a colación porque se inicia la jornada continua y a los directores de los centros educativos se les expedienta y eso hace que más de 200.000 alumnos y profesores y público en general, ciudadanía en general, salgan a la calle manifestándose a favor de la jornada continua, porque las autoridades todavía en aquellos momentos no entendían que era una posición privilegiada que los niños tuvieran la jornada continua a lo largo de la mañana. Bien, el año 89-90, como ustedes saben, y si no lo recuerdo yo, se crea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una universidad reciente, y conjuntamente con la Universidad de Tenerife, solo asistían a las enseñanzas superiores, no llegaba ni siquiera a 1 de 4 alumnos. Es decir, en aquellos momentos la posición que tenía Canarias para acceder no solo a la enseñanza primaria, sino también a la enseñanza universitaria era bastante deplorable, estaba muy limitada. Un año más tarde, 1991, perdonen que hable de estos hitos porque no me puedo detener en cada uno de los años, pero simplemente para tener una referencia. El año 1991 seguían siendo analfabetos 55.000 personas en Canarias. 300.000 estaban considerados como analfabetos funcionales. Y de esos 300.000, 46.000 tenían menos de 14 años. Es decir, el analfabetismo funcional en aquellos momentos en Canarias seguía siendo muy alto. El año 97, vamos a dar un salto exponencial, más del 50% de los niños canarios no terminan la EGB. Al año siguiente termina de impartirse octavo porque ya la reforma de la LOCSE se ha ido aplicando y ese es el último año que se aplica. Justo el último año que se aplica los estudios de octavo de EGB, el 50% de los niños canarios no terminaban esa etapa educativa. Iniciamos prácticamente el siglo actual. Más que de educación primaria, habría que hablar de educación superior. Entramos en el momento en el que se habla de la Convención de Lisboa, se habla de la Sorbona, se habla de la Conferencia de Bolonia, es decir, el foco principal lo tiene la universidad porque es en aquellos momentos, digamos, lo que da realce a lo que eran los estudios superiores. Bien, hay un tema que a mí me interesa, la conflictividad que había en aquellos momentos en Canarias y la insatisfacción que había por desarrollar sobre todo los estudios de primaria y secundaria. Tal es la insatisfacción que en el año 2010
se presenta una iniciativa legislativa popular en Canarias, porque había que modificar la enseñanza en Canarias y porque Canarias tenía las competencias y lo podía hacer, ¿no? Ese elemento, junto con otro elemento que a mí me parece muy importante destacar, y es el pacto social que firma el Consejo Escolar de Canarias, esos dos elementos influyen para potenciar que el Parlamento de Canarias ponga en funcionamiento la Ley Canaria de Educación No Universitaria. Y a mí esto me parece un hito. Que se creara esa ley en Canarias, una ley pionera en todo el Estado español, me parece fundamental. Podríamos hablar de mucho acerca de esa ley porque creo que supuso un antes y un después. Pero yo voy a hablar de dos elementos que a mí me parecen esenciales para ir terminando. En primer lugar, el artículo 72 de esa ley. El artículo 72 considera que el 5% del Producto Interior Bruto de Canarias tiene que estar dedicado a la enseñanza. Y además da un plazo de 8 años para que paulatinamente Canarias se vaya adaptando a esas condiciones del 5% de su Producto Interior Bruto. Era algo sin precedentes. Canarias había pasado por una frustración en la financiación de la enseñanza y esta ley obliga a financiar la enseñanza de Canarias. Por tanto, primer elemento que a mí me parece fundamental. Y otro elemento que me parece fundamental y del que prácticamente no se ha hablado es que esta ley también habla de la importancia de seguir hablando de capacidades al mismo tiempo de que se hablaba de competencia. Porque a partir del año 2002 con la LOSE y a partir de las reformas europeas se hablaba fundamentalmente de competencia. Los alumnos tenían que adquirir competencia. Sin embargo, esta ley en Canarias refuerza la idea de que se puede hablar de competencia, hay que hablar de competencia, pero hay que seguir hablando de capacidades, son cosas distintas. Y entonces que la ley canaria lo ponga de manifiesto, a mí me parecía algo importante, digno de mención. Y por último, para no extenderme demasiado, llegamos al último año, al último curso, 2025-2026. Es curioso que el consejero de Educación, Hipólito Suárez, en un alarde, ¿no?, en una proeza de hablar del presupuesto asignado a educación, decía en un periódico local que este año se había alcanzado el presupuesto que jamás se había alcanzado, y tenía razón. Él hablaba de 2.315 millones dedicados a la enseñanza. Bien, es un logro, y es el mayor presupuesto, sin duda, pero seguimos sin llegar al 5% que pronosticaba y que defendía la Ley Canaria de Educación y que teníamos que haber alcanzado desde el año 2022, y todavía no hemos llegado a eso. Por tanto, defensa de la educación pública, yo hago aquí un alarde de la educación pública, y termino mi intervención, salvo que después pues haya alguna pregunta, con un verso de un poeta que a mí siempre me ha sorprendido, que es León Felipe, poeta zamorano que murió en el exilio, y que decía lo siguiente: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar solo ni pronto, sino llegar con todo y a tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas también. Indudablemente quiero empezar pues eso, agradeciendo a Manuel y a la cátedra la invitación para participar en esta interesante mesa redonda. Me he agenciado con unas notas porque Manuel nos advirtió que teníamos un tiempo reducido y con esto de empezar a hablar siempre se comete el atrevimiento, ¿no?, de ir demasiado largo, así que bueno. Yo me voy a referir fundamentalmente al vídeo que tiene que ver con la orientación educativa, porque bueno, es el ámbito donde yo trabajo, donde investigo, y me voy a centrar fundamentalmente en este tema. Y bueno, a mí indudablemente me ha parecido un vídeo interesante, donde bueno, se hace un recorrido por algunos de los hitos más importantes que han contribuido al desarrollo de la orientación escolar y profesional en Canarias, como comentaba Manuel antes, desde la visión de sus protagonistas, que me parece súper interesante. Y bueno, a mí desde esa perspectiva me parece que el vídeo constituye un buen recurso para visibilizar la memoria educativa, que es un poco el sentido, ¿no?, y el contenido, yo creo, que de esta interesante colección sobre testimonios educativos en Canarias. En el ámbito concreto de la orientación escolar y profesional, el vídeo yo creo que nos ayuda y nos da una imagen bastante real, ¿no?, de lo que ha supuesto la importancia que ha tenido y está teniendo la orientación en Canarias. Nos ayuda también a establecer esa conexión entre el pasado y el presente, que yo creo que es un elemento, al menos en el ámbito de la orientación, fundamental.
para entender un poco lo que está pasando y cómo hemos ido evolucionando y pasando por diferentes etapas hasta situarnos en el momento presente. Y al mismo tiempo yo creo que en el vídeo se sitúan, ¿no? Y se resaltan algunos cambios importantes que han acontecido en este devenir histórico. Y hablando de cambios, pues una de las cuestiones que nos sugería Manuel, ¿no? A la hora de organizar un poco esta pequeña intervención, yo creo que sin duda ha habido una evolución y un cambio importante en Canarias, tanto en el ámbito del sistema educativo en general como de la orientación educativa y profesional en particular, desde el año 1983 con el Estado de las Autonomías hasta el momento presente, ¿no? Se pasó de un modelo centralizado a un modelo autonómico, un modelo propio, y bueno, todos los primeros años, como, en fin, hemos ido oyendo a las opiniones que planteaban el otro día o en el vídeo las personas que fueron entrevistadas, como en el análisis del recorrido histórico de la orientación en Canarias, bueno, los primeros años pues se centraron fundamentalmente en crear estructuras propias en un contexto pues bueno, bastante complicado. Todos sabemos lo que supone el desarrollo de los sistemas, en este caso del sistema educativo, en un contexto de un archipiélago. Pues bueno, todas las dificultades que había en esa época a nivel de desigualdades de diferente naturaleza, política, económica, en fin, social. Y en el ámbito concreto de la educación fue una época, estos primeros años en torno a los 70-80, donde el tema del fracaso escolar en particular era uno de los temas bastante preocupantes dentro de lo que es el sistema educativo, ¿no? Así que bueno, la democratización de la enseñanza y la asunción de las competencias en materia educativa, yo creo que bueno, supuso un impulso importante tanto al sistema educativo en general como al ámbito de la orientación en particular, ¿no? En el ámbito concreto de la orientación, pues bueno, en estos primeros años de los 80 se logró mejorar, ¿no? La organización de los SOE, que eran los servicios provinciales de orientación escolar y profesional, que se habían creado en el año 77, 1977, un poco en el marco general de la Ley General de Educación, que fue la primera ley educativa que establece, pues bueno, un reconocimiento explícito a nivel normativo de la importancia y de la necesidad de la orientación, ¿no? Es la primera vez que se reconoce el derecho de los estudiantes a recibir orientación escolar y profesional, ¿no? Y en este proceso de desarrollo, y un poco para no detenerme demasiado en detalles, yo creo que quizás a nivel normativo, el elemento fundamental o la ley fundamental en este proceso de desarrollo histórico lo constituyó la aprobación en el año 90 de la LOCE, que desde mi punto de vista, pues bueno, marcó, yo a veces lo digo cuando estoy en clase con los estudiantes, marcó, yo creo que en el ámbito de la orientación al menos, un antes y un después en el desarrollo de este ámbito, ¿no? ¿Qué aportó la ley, esta ley, ¿no? La LOCE al desarrollo de la orientación, no solamente en Canarias, sino a nivel, yo creo que de todo el Estado español? Bueno, yo creo que, en primer lugar, supuso el reconocimiento de la orientación como un elemento estructural dentro del sistema educativo. Habíamos vivido etapas donde, bueno, la orientación se concebía casi como un elemento anexo, como un elemento secundario dentro de lo que es el sistema educativo, y con la aparición de la LOCE yo creo que hay un reconocimiento de esa necesaria integración de la orientación educativa como un subsistema dentro del sistema educativo, pero integrado y ligado a lo que es el desarrollo de los procesos formativos, ¿no? Y eso yo creo que fue un avance muy importante y un avance considerable. Y luego, pues bueno, se creó un modelo organizativo que supuso también un avance muy importante, estructurado pues en 3 planos fundamentales, a nivel de lo que era el aula, a nivel del centro y a nivel de zonas, en sectores educativos. También, pues bueno, supuso un desarrollo importante de los departamentos de orientación. Y luego también, en un ámbito más concreto, pues supuso también un desarrollo importante el reconocimiento de la acción tutorial como un elemento fundamental, muy ligado a lo que es la práctica docente, ¿no? Ese famoso artículo de la LOCE, el artículo 60, donde se señalaba que la orientación es un elemento inherente a la función docente. Eso parece como un himno, ¿no? Un artículo que, bueno, que se ha quedado ahí como un elemento fundamental y un elemento clave, ¿no? Y luego, pues bueno, de
esta etapa, ¿no?, de los años 90, hubo también luego dos acontecimientos a nivel normativo que tuvieron una importancia muy grande en el desarrollo de la orientación. Por una parte, la aprobación de los STOEP en el año 1990, los Servicios Técnicos de Orientación Escolar y Profesional, que, bueno, de alguna manera fueron una mejora y una continuación de lo que empezaron a desarrollar los OE, quizás mejor dotados, mejor organizados, aunque con un funcionamiento todavía externo a los centros educativos y con un enfoque pues todavía muy técnico, quizás pues, bueno, un enfoque más bien clínico, ¿no? Y luego el otro acontecimiento importante de esta década de los 90 fue la aprobación en el año 95 del decreto 23/1995, que fue un avance también, al menos en Canarias, fundamental y básico. Un decreto por el que se regula la orientación educativa en Canarias, un decreto por el que se aprueban los EOEP, son los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que bueno, que fíjense ustedes, hablamos del año 95 y estamos todavía con esa estructura organizativa, ¿no? Una estructura dividida en dos equipos fundamentales, que eran los equipos específicos a nivel provincial y los equipos de zona, que bueno, que son los equipos que integran los orientadores de primaria y de secundaria, una estructura que todavía está. Y lo que para mí fue también un avance muy importante fue la definición de una serie de ámbitos que yo creo que hasta ese momento, al menos explícitamente, no aparecían recogidos, y eran 4 grandes ámbitos de actuación. El ámbito organizativo y curricular, que fue también uno de los elementos que yo creo que de alguna manera conectan directamente con todo lo que se planteaba en la LOCSE. Y luego, pues bueno, ámbitos quizás ya un poco más clásicos dentro de lo que es el ámbito de la orientación, como el ámbito de atención a la diversidad, el ámbito de la orientación y de la acción tutorial, y el ámbito de la atención, a la familia. Bueno, como una valoración así un poco general de lo que ha supuesto este proceso de desarrollo histórico desde que empiezan a aparecer los equipos de orientación en Canarias, en estos años, en fin, casi 70, 80, hasta la actualidad, yo creo que, bueno, evidentemente se ha producido como una evolución paulatina y una evaluación importante, un tránsito, ¿no?, importante desde, bueno, un enfoque al principio quizás, como decía antes, más de corte técnico, más de corte clínico, y con un modelo de intervención pues más de servicios externos a lo que eran los centros educativos, hasta un poco lo que se viene desarrollando más en las últimas décadas, en los últimos tiempos, una transición, como digo, a un modelo más de tipo colaborativo, incluso si se podía hablar, ¿no?, de un modelo de corte más preventivo, y desde enfoques pues, más de tipo psicopedagógico, de enfoques más sistémicos dentro del ámbito de la vida de los centros, ¿no? A pesar de estos avances, indudablemente la práctica de la intervención orientadora yo creo que ha estado condicionado por factores muy importantes, ¿no? La propia práctica, digo. A pesar de estos avances, sobre todo de tipo normativo. Y cuando digo algunos factores que han condicionado el desarrollo práctico de la orientación, me estoy refiriendo muchas veces a, cuando hablas con los orientadores, Juanjo estaba por aquí, pero ya se marchó, que nos podía a lo mejor ratificar este dato, y es el tema de muchas veces funcionar en base a urgencia, ¿no? Los que tienen contacto con los centros educativos saben cómo es el trabajo de un orientador o de una orientadora desde dentro de lo que es la práctica educativa. El tema de las urgencias, el tema muchas veces incluso de la burocratización que supone el desarrollo de esta tarea, el tema de los ratios elevados. En Canarias, yo ya te digo, he tenido la suerte de vivir todo ese proceso de desarrollo porque empecé a trabajar en el ámbito de la orientación como docente en el año 88 y tuve la suerte de vivir todo ese tránsito de la LOCSE y todo este proceso de desarrollo histórico en colaboración y viviendo muy directamente con los orientadores y orientadoras de esa época todo este cambio. El tema de los ratios, hemos tenido en Canarias ratios de unos 600 alumnos por orientador, eso es una burrada. Cuando algunos organismos internacionales, como por ejemplo la UNESCO o la COPOE, que es una organización que trabaja mucho en el ámbito de la orientación, hace una recomendación de un orientador para cada 250 alumnos. Entonces, bueno, estamos en un contexto y con una realidad muy complicada.
A pesar de todo, yo creo que, a pesar de todas estas dificultades, yo creo que Canarias a nivel nacional y desde una perspectiva un poco así comparativa, muy general, yo creo que Canarias ha sido una de las regiones donde el desarrollo de la orientación ha sido importante. Y cuando digo esto, no solamente me refiero a lo que es la orientación como estructura, ¿no?, de funcionamiento de los centros educativos. Yo, por ejemplo, recuerdo en esta primera etapa de desarrollo de la orientación, la labor que se hacía, por ejemplo, desde la delegación, seguro que aquí hay personas que tienen un contacto con el sistema educativo, personas muy ilustres del sistema educativo, quizás algunos recordarán este tema, la importancia que tenía, por ejemplo, la delegación canaria de la EOE, que es la Asociación de la Orientación Educativa y Profesional. Estaba Miguel Ramírez, de presidente de esa asociación en Canarias, y aquí en Canarias se hicieron en los años 90 un montón de congresos con un enfoque, con un planteamiento muy importante. Hubo congresos como el Congreso Iberoamericano, que se hizo en el Puerto de la Cruz, en fin. Había vida en el ámbito de la orientación, había reuniones, nos conectábamos, nos encontramos, y yo creo que eso era muy importante, ¿no? Bueno, como digo, yo creo que ha habido, hay que reconocer, digamos, la importancia que ha tenido el desarrollo de la orientación en Canarias. Yo creo que ha habido un reconocimiento institucional progresivo de la importancia de la orientación. Yo creo que hemos conseguido consolidar un modelo organizativo y de intervención de la orientación, y la prueba es que todavía sigue funcionando ese modelo que se empezó a desarrollar con la aprobación del decreto 23/1995, y luego yo creo también, sinceramente, que la orientación ha tenido una incidencia importante tanto en la optimización de lo que es el desarrollo del sistema educativo, como también una incidencia en el bienestar de los estudiantes y también de las familias, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Y luego, bueno, un poco para ir casi concluyendo, que no me quiero alargar tampoco demasiado, con respecto al tema de la labor que han hecho todos esos profesionales de la orientación, orientadores y orientadoras, que han contribuido también con su esfuerzo y con su trabajo al desarrollo de la orientación educativa y profesional en Canarias. Yo creo que ese legado, yo creo que es importante que la universidad de alguna manera lo transmita, ¿no? Ese relato de todos estos personajes que han contribuido al desarrollo, ¿no?, de la historia de la educación en Canarias. Y yo creo que esa memoria educativa, a mí me parece que debería de formar parte de la formación de los futuros orientadores, ¿no?, en este caso concreto. Bueno, pues como un contenido de los propios planes educativos, como un puente intergeneracional, ¿no?, de personas que trabajan en el ámbito de la orientación. Yo creo que es un legado fundamental, incluso como una actividad formativa. Yo creo que las aportaciones de todos estos personajes, estoy pensando en esa época, yo qué sé, no sé, Antonio Hernández, Marcos Cámara, Ana Siberio, Virginia Moreno, son personas que yo tuve la suerte de colaborar con ellos, de trabajar con ellos en toda esta primera etapa, y en fin, personajes que yo pienso en ellos y todavía me parece que son gente que tiene un montón de cosas que aportar a las nuevas generaciones de orientadores que se van incorporando a esta profesión. Incluso también como una actividad de investigación, ya que trabajamos en el ámbito de la universidad. Yo que sé, pienso por ejemplo en historias de vida, en estudios de casos, son, no sé, actividades a través de las cuales yo creo que nos podemos enriquecer mucho en la formación de estos nuevos orientadores que ahora mismo están incorporándose. Yo creo que incorporar esta memoria educativa a los planes formativos, por una parte, indudablemente yo creo que contribuye al desarrollo de la identidad profesional del trabajo de los orientadores. Por otro lado, yo creo que ayuda a comprender la orientación como una profesión históricamente construida, porque bueno, lo que ahora mismo es la orientación es el resultado de todo ese proceso que se ha ido produciendo a lo largo de todos estos años, y también indudablemente yo creo que esa memoria educativa contribuye también a desarrollar una actitud crítica en los nuevos orientadores que se vayan formando, una actitud también reflexiva y sobre todo también una actitud ética, que también me parece que es muy importante en el ámbito de la orientación. Y bueno, ya para terminar, después de poner en valor indudablemente todo lo que aporta esta memoria educativa en el momento actual, yo, por supuesto, lo que sí que considero y yo al menos me
posiciono, ¿no?, en ese enfoque, en ese planteamiento. Yo, en el tema de la formación de los orientadores actuales, quiero apostar por formar orientadores que no solo sean técnicamente competentes, sino que también sean históricamente conscientes. Un poco quería finalizar mi intervención con esa frase. Y gracias por todo y por este rato que podemos compartir aquí. Buenas tardes. ¿Funciona esto? Sí, ¿no? Gracias, Manuel, por invitarme a este acto. Hablar en tercer lugar tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo me había planteado la intervención más en la línea de lo que ha planteado Manuel, ¿no?, desde el año 75 hasta la actualidad. Se lo voy a soltar igual, que me ha costado buscar los datos, ¿no? Yo había... Y luego había enfocado mi intervención para los que no están aquí hoy. Está un poco preocupado, pero claro, en una mesa redonda, que ni hay mesa ni es redonda, pues entonces el enfocarlo para los que no están aquí tampoco es tan disparatado, ¿no? Y digo esto porque hay mucha gente, últimamente además, que se ha puesto de moda decir que el sistema educativo está peor, que antes estaba mucho mejor, que en el año no sé cuánto se vivía mejor, este tipo de cuestiones que sabemos que es una campaña orquestada, que esto no es espontáneo ni mucho menos, y digo, bueno, pues yo voy a enfocar la intervención aportando evidencias de que eso es mentira. O sea, de convencerles a todos ustedes de que la cosa está mucho mejor, no peor, ¿vale? Claro que hay que mejorar, por supuesto. También voy a hablar de lo que creo yo que habría que mejorar. Y bueno, como voy a ahorrarme algunos datos, porque ya los has aportado tú, voy a tener que improvisar una introducción que no quería meter en el tema de las distintas... o sea, cómo ha afectado las distintas leyes educativas a la evolución o desarrollo o mejora del sistema educativo en Canarias, ¿no? En general, mi posición al respecto de si esto ha mejorado o no es que sí, que yo creo que ha mejorado. Si cogiéramos a una maestra del año 75 y la metiéramos en un colegio de ahora, no lo reconocería. Se creería que estaríamos en Suecia o en un paraíso de estos. Bueno, por cierto, Suecia ya no es ningún paraíso de nada. Ha mejorado, pero España ha mejorado, por supuesto, también el sistema educativo ha mejorado. Les voy a dar algunos datos comparativos desde el año 75 con el año 2024, por ejemplo, las personas sin estudios entre 16 y 64 años ha bajado del 30% al 0,5% a nivel nacional. Esto es fundamental. Lo mismo que los años de escolarización, porque muchas innovaciones, por ejemplo, la LOCSE amplía el periodo de escolarización obligatoria, pero luego las demás leyes han ido facilitando que cada vez más alumnos hagan el bachillerato e incluso lleguen a la universidad. Todo eso mejora sustancialmente el sistema, pero lo hace más complejo. Y además con una escolarización real. Con la Ley General del 70, lo más que se conseguía era 6 años y el 60% solo de los niños que tenían que estar escolarizados estaban en la escuela. Con la LOCSE se consigue la escolarización de 12 años y además el 100% del alumnado está en la escuela. Y ese fue el primer gran logro de la LOCSE, pero a la vez el primer batacazo, en el sentido de decir, tenemos un sistema educativo que no está preparado para atender al 100% de la población, solamente a ese porcentaje más pequeño que por las familias, por la cultura del entorno, etcétera, etcétera, pues sí que están, digamos, están recibiendo una educación adecuada. 12 años para todos y 16 años ya para el 80% de la población. Esto es impensable hace 50 años, en este sentido, ¿no? Y Canarias, por supuesto que ha mejorado. Canarias, les voy a dar 3 datos nada más, para que se hagan una idea del volumen de lo que es un cambio y mejora estructural. Luego hablaremos de lo que ocurre en el aula o de lo que se está enseñando o se deja de enseñar, ¿no? Por ejemplo, el alumnado en el año 75, en la enseñanza obligatoria de la época, habían 60.000 alumnos. Bueno, en primaria y bachillerato, 60.000. Ahora hay 330.000 alumnos en las mismas etapas educativas. Centros habían 106,
ahora hay 1.315 centros. Profesorado no universitario, habían 3.878 profesores y profesoras, ahora hay 28.481 profesores y profesoras. Ha aumentado el alumnado extranjero exponencialmente. Ahora en este momento tenemos a 42.432 alumnos extranjeros. ¿Saben de qué nacionalidad es lo que más hay? Italianos. Yo pensaba que eran los rusos, pero no, son los italianos. 12,83% del total del alumnado. Claro, eso hace más complejo el sistema educativo. Intentamos resolver los problemas nuevos con modelos ya que no sirven. La educación especial ya se han reconocido y matriculado el 6,6% de la población. Ha aumentado porque estaban ahí los niños, pero no se les reconocía esa condición. Juan de eso sabe mucho más que yo. Ha mejorado la tasa de idoneidad, es decir, que el alumnado, la tasa de idoneidad significa que está matriculado en el curso que le corresponde, que no hay desfases. Estamos en el 73% del alumnado está donde tiene que estar. Entonces son datos interesantes, son datos que dan pie a pensar que esto va a mejorar, pero siguen habiendo problemas de fondo sin resolver. Voy a destacar nada más que 3 para no enrollarme demasiado. Miren, estos son datos un poco antiguos, porque no he encontrado datos más actuales, son del año 2016 o 17 por ahí. La población entre 18 y 60 años en Canarias es 1,5 millones de personas, ¿vale? Si se dan cuenta, en esa población están incluidos los padres y las madres del alumnado de primaria y de secundaria. Bueno, pues de ese alumnado, de esa población, perdón, el 36% no ha alcanzado el graduado escolar. Por eso, las tareas para casa, la responsabilización de las familias. Hay familias que no pueden, porque ni tienen la cultura necesaria, ni el tiempo, porque tienen que hacer más horas que un reloj para poder sobrevivir, ¿no? Eso por un lado. Y los estudios de esas 560.000 personas son los siguientes. Sin estudios, 13.000. Solo con estudios primarios incompletos, 46.000. Con educación primaria solamente, 131.000. Y que se han quedado a punto del graduado, pero no lo han conseguido, 370.000 personas. Por lo tanto, eso ya es una debilidad del sistema. Nos está diciendo que hay muchas familias que no pueden apoyar la acción educativa fuera de la escuela. Por eso, cuando hablamos de deberes, por ponerles una consecuencia, hay un programa en Andalucía que está dando un gran resultado, no sé si aquí en Canarias habrá algo similar, yo no lo he encontrado, y es que los centros pueden solicitar un apoyo extraordinario por las tardes, gratuito, para aquel alumnado que necesita un apoyo y no tiene recursos económicos para pagarse un profesor particular. Porque estamos hablando de la enseñanza obligatoria, es decir, en la sociedad española, a través del Parlamento, ha decidido que obligatoriamente los alumnos tienen que estar escolarizados todos esos años que les he dicho. El problema es que no a todo el alumnado le resulta igualmente útil todos esos años de escolarización. Otro dato que yo creo que es clave, porque Canarias es un territorio muy desigual, con muchísimas desigualdades sociales, económicas y culturales. Una manera de abordar o de paliar esas grandes diferencias es la escolarización temprana. Cuanto antes se escolaricen los alumnos, menos influencia va a tener el ambiente en el que viven, que no es el más adecuado. Pues fíjense, los niños de 3 años están escolarizados en el 93% de los casos, pero la media nacional está en el 96%. Ahí es donde más igualados estamos, pero aún hay una pequeña diferencia. Pero si hablamos de los niños de 2 años, solamente están escolarizados el 39%, mientras que en la media estatal está en el 63%. Y ahí sí tenemos un déficit muy importante. Y de 1 año solamente están escolarizados el 26% y la media estatal está en el 45%, casi 46%. Por lo tanto, estamos ya hartos de leer estudios que responsabilizan en gran medida de los niveles de estudios de los padres y de las madres, sobre todo, porque siguen siendo las que se encargan de que el niño haga la tarea,
Los padres nos escaqueamos muchas veces, ¿no? Y si los estudios de las madres son inferiores aún al de los padres, pues el efecto positivo de esa intervención es bastante dudoso, ¿no? Y por otro lado, quiero insistir en un tema que yo creo que desde el punto de vista de la calidad democrática del sistema es muy importante, que no tiene que ver ni con el currículum, ni con los centros, ni con el profesorado. Tiene que ver con la transparencia. Canarias, en general España, pero Canarias en particular más aún, no es transparente su sistema educativo. Cuando quieres obtener una información te cuesta Dios y ayuda buscar el dato. Me he traído un tocho. En la época digital esto canta mucho, pero es que la versión digital no existe. No sé si recuerdan este documento, que lo publicaban anualmente, que era la estadística del rendimiento escolar en la enseñanza no universitaria en Canarias, ¿vale? Pues esto yo tengo los 4 o 5 ejemplares que salieron. Después, como los datos de rendimiento no eran los satisfactorios que las autoridades políticas creían que deberían de producirse, es verdad que es frustrante porque Canarias había hecho una inversión tremenda en educación. Me acuerdo en la época de Marino Aldoán y Pepe Mendoza, que había un movimiento, ¿no?, detrás de las reformas educativas muy importante, pero que no acaban de transformarse en éxitos escolares. Poquito a poco vamos avanzando, pero existe esa frustración. Entonces, estos datos se seguían elaborando, pero si necesitabas alguno, tenías que ir y pedir permiso. Te dejaban entrar en un cuarto, que aquello parecía una cosa de la Gestapo o algo así, y te dice, puede usted anotar lo que quiera, pero no puede fotocopiar nada. Entonces te veías copiando una tabla de datos, imagínate, ¿no? Y al final ya no se sabe si esto se sigue haciendo o no, yo ya le he perdido la pista y no tal. Otro indicador de falta de transparencia, y esto atañe a los centros también, es la transparencia de los centros en cuanto a informar a las familias, o sea, información sobre el proyecto educativo y otros documentos importantes que no están en la página web de los centros. Y además porque uno, yo lo he visto con mis hijos, ve el proyecto educativo del centro cuando te lo puedes conseguir. Yo, como estaba en el AMPA, pues enseguida pues me lo daban, y veía lo que hacían con mi hijo en las aulas y no tenían que ver una cosa con la otra. Sin embargo, los centros privados sí se cuidan de hacer publicidad de su proyecto educativo, resaltando lo que le hace diferente de la pública. Básicamente es el inglés y las nuevas tecnologías y métodos innovadores, tipo método de proyectos, aprendizaje colaborativo o algo así, ¿no? Bueno, por tanto, efectivamente se están sentando bases para que Canarias en un momento determinado pueda de verdad empezar a recoger resultados mucho más positivos, más aún de los que hay, que en algunos casos las cifras habría que actualizarlas, ¿no? Y para terminar, me hago la pregunta de por qué en Canarias no se están obteniendo los resultados. Yo no tomaría como referencia los resultados de PISA. Para mí PISA es un sistema de evaluación externo bastante complicado. Y yo creo que lo que principalmente denota es que lo que evalúa PISA no es lo que enseñan nuestros profesores y profesoras, ni en primaria ni en secundaria, más que el nivel educativo real. Yo creo que es un toque de atención, porque claro, si finalmente el sistema educativo ha adoptado un currículum supuestamente basado en competencias, pues poco a poco se tendría que ver reflejado en los resultados de estas evaluaciones ese avance, ¿no? Pero sin embargo, la LOMLOE, que tiene un nombre muy acertado para salir un poco a las críticas de que cada gobierno pues saca su ley educativa y siempre estamos dándole vueltas a lo mismo, ya se plantean como la modificación o mejora de la LOE, no una nueva reforma, lo cual es interesante que se vayan nombrando a las cosas por lo que son, ¿no? Que realmente desde la LOCSE hasta ahora no ha habido tantas leyes importantes. Bueno, sí, la LOE introduce las competencias, pero no entraron en la cultura escolar, eso no se llevó a la práctica nunca, y ha sido con la LOMLOE cuando realmente se lo han tomado en serio, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que sigue habiendo un dilema muy fuerte detrás de todas las leyes educativas que se podría cifrar en la siguiente pregunta. ¿La enseñanza obligatoria tiene que preparar al alumno para la vida o para la promoción a la siguiente etapa educativa o al conocimiento de las disciplinas científicas? Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver
el enfoque que le demos a que Canarias pueda avanzar decididamente o no. Desde mi punto de vista, esas grandes diferencias socioculturales, económicas, hace que el alumnado de Canarias en general, las familias, por supuesto, tienen un nivel cultural muy bajo. Y además tienen problemas serios con los conocimientos muy abstractos. No se trata de enseñar una cosa o no, sino con qué nivel de abstracción enseño esa cosa. Y mientras ese dilema no se dirima y se haga realidad en la construcción del currículum que plantea la Administración, Canarias, no solo Canarias, también Andalucía, también Extremadura, que coincide, no voy a incidir en la idea, parece que los niveles de renta de las comunidades autónomas y los niveles de éxito escolar tienen una altísima correlación, ¿no? Yo creo que el currículum basado en competencias puede ser una oportunidad para implantar un currículum mucho más cercano a la vida real a través de organizar el currículum en torno, como ya lo viene haciendo mucho profesorado, sigue siendo minoritario, me imagino que ahora habrá ampliado la base de ese profesorado a través de proyectos y a través de estrategias similares que conectan la escuela con la vida real. Y lo que aprendo tiene que servir para resolver los conflictos de la vida real. No puede ser que en La Palma haya un volcán en erupción y yo esté enseñando el otoño en mi clase. ¿Entiendes? Eso no tiene sentido. O los incendios que hubo después aquí en el sur, lo mismo. La escuela tiene que enseguida un proyecto a ver qué riesgos volcánicos que se puede hacer, qué hay que hacer, qué tal el reciclaje, la violencia de género, el bullying. Todos son temas en torno a los cuales podemos incorporar el conocimiento científico que aportan las áreas y las disciplinas, pero se le presenta al alumnado en forma de proyecto, no en forma de la asignatura que solamente interesa a los adultos, que están detrás y formados para enseñar esas disciplinas científicas, ¿no? Por lo tanto, mi opinión, cierro ya de verdad, soy optimista, creo que se van haciendo cosas interesantes. Mejor sería ir resolviendo estos temas para que toda la escuela mirara en la misma dirección, porque una maestra que recibe el currículum oficial, de 350 páginas, hay 10 dedicadas a las competencias y otras 300 a las áreas, pues ya me explicarás el mensaje que le estás lanzando, ¿no? Que de competencias nada, aquí sigue valiendo las áreas. Y luego en los documentos de evaluación está la evaluación del área y luego la evaluación de la competencia. Ya me explicarás. O sea, si en competencia comunicativa está muy bien y en lengua está fatal, ¿qué pasa aquí? Hay algo que no cuadra. Y no es culpa de los críos, es culpa nuestra. En fin, muchas gracias, insisto, y mejor si plantean preguntas interesantes en lugar de las elucubraciones que se nos ocurran a nosotros. Gracias. Pues agradecer a los ponentes el que nos hayan hecho un repaso tan amplio y profundo de la educación en Canarias en los últimos años, pero hay un elemento que no ha salido y que quiero contarlo. Quiero contarlo porque Amador ya hablaba de Marino Alduán y Pepe Mendoza como consejeros innovadores dentro de la educación. Bueno, pues con Marino Alduán se puso en práctica una plataforma de interacción comunitaria para toda Canarias, donde participaban 14 instituciones a nivel regional. ¿Por qué? Pues porque desde la educación de adultos, donde yo trabajaba activamente en aquel momento, me acuerdo que trabajaba dentro del equipo técnico de la Dirección General, en aquel momento vimos que la comunidad, la participación de la comunidad es fundamental. Fundamental que dentro de cada territorio exista un equipo de interacción comunitaria, donde estén representados todos los sectores, pues que estén representados el ayuntamiento, el centro de salud, las asociaciones vecinales, las AMPAs, todos representados. Esa plataforma de interacción comunitaria además aportaban, las 14 instituciones aportaban fondos económicos que sirvió para luego sacar la ley de formación de personas adultas. Y se vio reflejada en cada uno de los territorios. Yo recuerdo que en el momento en que volví al aula en la comarca nordeste se creó una plataforma de interacción comunitaria que se llamó el Arca Educativa, que estaba constituida por todas las instituciones y entidades de la zona. El avance en aquel momento fue espectacular.
Yo creo que es un elemento interesante a estudiar, a repasar, tanto el sistema de acreditación modular, que hace que el alumno nunca suspenda y que siempre avance. Ese sistema que lo aprendimos, recuerdo, había un proyecto en la Consejería de Educación, en aquel momento se llamaba The Way to Uni Europe, que era, pues, investigábamos sobre las líneas de democratización de Europa, y nosotros participábamos junto con la Verneda, con Ramón Flecha, en la Verneda en Barcelona. En aquel momento nosotros dimos un avance dentro de la educación de personas adultas que se vio reflejada en la comunidad. Entonces, estos dos elementos, tanto lo que sería, no tanto el desarrollo comunitario de Paolo Federici, que nos hablaba como la interacción comunitaria y el sistema modular, son dos elementos clave que deberían retomarse, porque creo que solamente en la formación de universitarios adultos se sigue manteniendo, se debería retomar y actualizar, porque es un método, son metodologías de trabajo muy válidas y con muy buenos resultados. Bueno, esta es mi pequeña aportación. Sí. ¿Alguien más? Pero Manolo, perdona. Nombré a Marino Aldoán y a Pepe Mendoza, pero realmente, no quiero dar nombre, no debía haber dicho ningún nombre, ¿no? Pero realmente, desde mi punto de vista, el consejero que le da la vuelta al calcetín es Luis Balbuena. Y además, yo lo admiro porque no solamente como consejero, sino después como profesor de matemáticas, que sepan que es el primero que pedía cuando estaba en activo y decía, a mí los de diversificación curricular. Tanto promulgar la LOCSE, pero de los pocos que lo llevaban después, de los que pasan por la consejería de la práctica. Vuelvo a hacerles una pregunta a mis colegas. Aprovecho que la confianza que nos tenemos. Han tenido una mirada, como era inevitable, académica, de investigador, datos aquí, datos allá. Confieso que hubo un momento que estaba mareado de cifras. Cifras. Pedro hizo al final un poquito de referencia, pero no me respondieron ninguno a las dos últimas preguntas. Y por eso lo vuelvo a tal. Y déjense de papeles. Déjense de papeles. Vamos a ver. El alumnado, todavía los 4 somos docentes, estamos en ejercicio, formando, como decía, los futuros profesionales de la educación en Canarias. Y nuestro alumnado, pues, inevitablemente, de grado, tiene entre 18, 19, 20 años. Es decir, nacieron en el 2004, 2005, 2006. Fíjense, en el siglo XXI. Yo tengo la sensación que no tienen puñetera idea de nombres como decir Tamonante, escuelas de verano, nada, o sea, toda la historia, y como lo veo que ustedes son más o menos, o somos de la misma promoción, más o menos, arriba abajo, tal, todo lo que hemos vivido, toda esa participación, esa historia viva, digamos, de lo que fueron los años 80, 90 y principios de los 2000 en la construcción del sistema, no escolar solo, sino educativo, porque lo escolar solo es lo formal, el educativo es, ya sabéis, mucho más amplio. Entonces, claro, yo entiendo que nuestra facultad, al menos, o las instituciones universitarias, debemos tener la responsabilidad de dejar legado. Tú creo que nombraste esa palabra, legado, ¿no?, de la memoria. Y entonces la colección esta nace con esa intención. Es decir, no perseguimos que sea vista ahora en el presente, o sea, no mira hacia lo inmediato, sino que quiere mirar hacia el futuro. Yo quiero confiar, que desde los departamentos de historia en general y de particular historia de la educación, en algún momento se hagan tesis doctorales o TFMs, como se dice ahora, trabajo de fin de máster, que intenten eso, revisar, reconstruir y analizar lo que fue la historia de estos 40 años de educación desde la constitución o creación del gobierno autónomo. Entonces, esta serie, estos volúmenes, lo que quieren es ser una huella más, que miren los historiadores de 2050 hacia aquí. Eso por un lado, o sea, eso le veo claro, ¿no?, un sentido.
Pero está lo que creo yo que apuntaba Pedro, ¿no? Solo que focalizado en el espacio de la orientación educativa. Es decir, y esa era una de las preguntas. ¿Cómo reutilizar, digamos, estos recursos audiovisuales, materiales, vamos a decir, de registro de la voz, insisto, la voz de los protagonistas? Es que somos, como dice el refrán, somos polvo y vamos a desaparecer o estamos empezando a desaparecer. Y entonces, ¿en qué medida podemos reutilizar esto en la formación del maestro de primaria, de infantil, del orientador, del psicopedagogo, etcétera, etcétera? Esa es una pregunta que ustedes no me contestaron. Bueno, no te contesté de manera intencionada, porque sabía que me lo volvería a preguntar. Vamos a ver, lo que tú planteas, Manolo, y el proyecto que tú estás llevando a cabo, a mí me parece interesantísimo. No como documento, no como notas archivísticas, sino sobre todo como plataforma, como materiales, sobre todo materiales, digo, de carácter difusivo. Es decir, no estamos hablando de materiales didácticos, que también, sino sobre todo materiales que, digamos que traspasan esa idea porque son fundamentalmente divulgativos. Y de lo que se trata es de llevar la divulgación a la gente. Es decir, a veces nos ponemos en esa torre de marfil de lo académico, de lo más científico y demás, que es necesario, ¿no? Pero yo creo que todo eso hay que llevárselo a la gente. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que si lo planteamos desde el punto de vista curricular vamos a tener poco éxito, sinceramente te digo, ¿no? Entonces yo creo que lo que se hacía antes, buscando la identidad, Natura y Cultura surge en el año 1977, el primer sindicato reivindica los orígenes y la identidad de Canarias. En los años 80 se reivindica la identidad de Canarias y eso parece que ha pasado a un segundo plano. Es decir, estamos tan metidos en las maquinitas pensando que nos van a resolver los problemas cotidianos que ese planteamiento de ser ciudadanos, de ser partícipes, de conectar con la colectividad, con lo comunitario y demás, prácticamente ha pasado inadvertido, ¿no? Entonces, ese material, como te decía, divulgativo, a mí me parece fundamental. Es verdad que en algún momento tendremos que utilizarlo desde la propia facultad, que creo que, que es una institución esencial para transmitir este tipo de temas, porque además formamos, enseñamos y educamos a las nuevas generaciones de maestros y de profesores. Entonces tenemos ahí una misión importantísima que hacer, ¿no? Pero yo creo que eso, que tiene que ser, de carácter divulgativo y además tenemos que buscar sobre todo las raíces de lo identitario. Y en Canarias eso lo hemos pasado de puntilla. En determinado momento acentuamos el asunto, sobre todo años 70, años 80, pero después la vorágine, ¿no?, de la globalización, del neoliberalismo, de ser todos iguales, de buscar lo común, olvidándonos de lo local, yo creo que nos ha pasado factura. Por tanto, insisto, y no es porque te tenga delante, es un material imprescindible, creo que se le va a sacar muchísimo jugo y yo voy a intentar desde mi departamento pues exprimirlo todo lo que pueda. No tengo nada más que añadir para ceder la palabra a otros intervinientes. Yo pensaba que precisamente a los compañeros que trabajan historia, tanto como investigadores como profesionales de la enseñanza de esas materias, les resultaría muy útil, les podría resultar muy útil en la historia reciente de Canarias, ¿no?, de la educación en Canarias. El problema, perdona Amador, el problema es que ni siquiera en esta facultad se imparte ya la asignatura de Historia de Canarias, Historia de la Educación en Canarias. La teníamos en el plan de estudio, pero sabemos por determinados intereses y parcelas que interesan a determinados departamentos que esa asignatura desapareció. Y en esa asignatura se enseñaban este tipo de cosas, de manera curricular, pero ya ni siquiera tenemos esa opción. Sí, lo entiendo. Un apunte breve. Yo, por ejemplo, el otro día, o estos días, cuando estaba un poco intentando ordenar algunas ideas sobre esta intervención, me recordaba de alguna manera, pensando un poco con lo que decía Manolo, ¿no?, en ese legado de personas que de alguna manera han dejado huella, ¿no? En el caso concreto, yo me refiero al tema de la orientación, pero en relación a lo que decía Manolo, este planteamiento que yo he hecho en el ámbito de la orientación, por supuesto que es extensible, ¿no?, a cualquier ámbito del sistema educativo, en otros ámbitos del sistema educativo. Entonces, estaba pensando el otro día cuando tomaba algunas notas sobre esta historia, es como cuando a veces pensamos en nuestros antepasados y a veces recordamos, oye, se nos murió la abuela y no dejamos anotado aquella receta tan buena que había sobre este tipo de cosas. No sé si el ejemplo es muy adecuado, pero bueno, quiero decir que muchas veces
nos acordamos de cosas importantes que se nos pasaron. Y yo creo que cuando comentaba yo antes que este legado de personajes que de alguna manera han contribuido, en el caso de la orientación o en el caso de otros ámbitos del sistema educativo, a construir, ¿no?, esa identidad y ese desarrollo de ámbitos como en el caso de la orientación, yo no sé cuál es tampoco el método más adecuado para mantenerlos, pero sí que a mí me parece que lo más importante y lo primero que habría que hacer es tomar conciencia, que yo creo que muchas veces no se hace, de la importancia que tiene o del valor que tiene esos testimonios que están ahí. Yo, por ejemplo, a veces traigo, en la medida de lo posible, porque, en fin, tampoco es fácil y a veces no es complicado encajarlo en nuestros en fin, saturados programas y demás de las asignaturas, pero yo cuando tengo oportunidad traigo a alguna persona relacionada con el ámbito de la orientación a hablarles a los alumnos sobre determinado tipo de cuestiones. Los alumnos siempre reciben yo me atrevería a decir hasta con pasión, todas esas aportaciones de gente que han hecho cosas importantes en el ámbito de la orientación. Yo ahora mismo estoy, a medida que miraba tal y encontraba aquí en el público gente que de alguna manera son historia también en el ámbito de la orientación, y estoy seguro que traer a personas o recoger esos testimonios de personas como las que yo nombré antes, para los alumnos y para los futuros orientadores que vendrán en el futuro, es una fuente de conocimiento súper valioso. Analizar, bueno, cómo se tomaron determinado tipo de decisiones, el impacto que tuvieron determinadas políticas, cómo se fueron construyendo esos cambios, esos nuevos enfoques en la práctica del sistema educativo. Yo creo que eso no se puede desatender. Y yo creo que habría que, como decía antes, empezar tomando conciencia los que están, en fin, al frente de la facultad o al frente de diferentes estructuras, para organizar y para mantener de alguna manera viva ese legado, ¿no?, tan importante, me parece. Ya tenemos que ir cerrando, ya, y simplemente para cerrarlo, dos cosas. Yo pediría a Sebastián, compañero, lo que estamos mostrando es la página web de la cátedra, y si nos muestras el contenido que hay dentro a nivel de toda la colección, episodios, cómo se accede. Y mientras lo hace, ahora te paso la palabra, también destacar el proyecto también de recuperar testimonios, pero en este caso en formato escrito, en formato de libro, que impulsa el compañero Luis Feliciano, que lo veo ahí. Antes vi a Vicky, entre Vicky y Luis, que también está haciendo eso, recogiendo y publicando eso, testimonios de los maestros y maestras del archipiélago. Entonces, ya simplemente... No, por favor, lo presentas tú, ya que él lleva toda esta organización. Sí. Nada, bueno, para cerrar, agradecerles a todos la asistencia, y como bien dice Manuel, ya tienen disponibles todos los episodios de la colección. Entre las 4 volúmenes que llevamos ya a lo largo de estos años, sumamos ya 12 episodios, ¿vale? Una media de 3-4 episodios en cada volumen. Ya tienen disponibles los que acabamos de publicar esta misma mañana. Tienen los episodios que a modo de podcast, que se lo pueden poner incluso cuando van en el coche o mientras están en casa haciendo cosas, que duran unos 20 minutitos. Y luego tienen las versiones largas, que son en torno a 1 hora o 1 hora y media, si quieren profundizar bien en todo lo que los invitados que hemos tenido en las diferentes entrevistas nos están aportando. Es decirles que también están en YouTube, en toda con una lista de reproducción, y también vamos a colgar este evento que está siendo grabado, y también tenemos el resto de los eventos de las presentaciones anteriores, ¿vale? Y nada, como antes dijo Manuel, veremos si en este 2026 seguimos avanzando con esta colección. Dependerá de la cátedra, de Mafre, de la universidad, de los apoyos que tenemos. Sabemos que hay mucha gente ya interesada en participar. Todos los años nos llegan nuevas personas que quieren que se les entreviste y dejar, digamos, ese recuerdo. Así que nada, ahí lo tienen disponible, y muchísimas gracias. La verdad.